Bueno, chicos, vamos a rematar la formulación con, con este análisis de los compuestos ternarios, que fue donde nos quedamos el otro día. Como veis en el documento, pues tanto a lo largo de las explicaciones como al final vienen un montón de ejemplos que se pueden usar como ejercicios. Por eso la cosa es que tenéis material de sobra para poder trabajar todos los conceptos que van apareciendo aquí. Así que no hay una hoja de ejercicios porque están incluidos con su solución, por así decirlo, aquí en los propios apuntes. Fijaos que los compuestos ternarios ya habíamos empezado el otro día con los hidróxidos, pero que como los hidróxidos a la hora de leerlos, pues consideramos su lectura en modo binario, como si el OH fuera un elemento de valencia 1, pues por eso ya los dejamos explicados el otro día junto con los binarios. Por tanto, en realidad los compuestos ternarios que vamos a estudiar son los ácidos oxácidos y las sales ternarias que derivan de ellos. Entonces, fijaos, aquí cambia un poquito las recomendaciones de la IUPAC, porque si con los binarios la recomendación era no usar nomenclatura tradicional, es decir, recordad que la nomenclatura tradicional, lo vamos a ver ahora mismo, recordatorio era la que acaba en oso, ico, etcétera, la que por ejemplo con los óxidos no metálicos utiliza la palabra anhídrido, y esa nomenclatura específicamente la IUPAC ha recomendado no usarla en binario. Y sin embargo en ternarios, en compuestos ternarios, ya no voy a entrar en recomendaciones si recomienda usarla, pero deja usarla en igualdad de condiciones que cualquier otra nomenclatura, porque es que además hay varias y bastante liosas. Entonces, como la tradicional es ampliamente conocida, pues aquí deja usarla y de hecho la recoge como una de las dos, tres nomenclaturas típicas a utilizar en compuestos ternarios. Bien, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues fundamentalmente porque cambia un poquito el enfoque que le damos a la nomenclatura inorgánica, sobre todo de cara pues, a pruebas externas tipo EBAU. Ya no es tanto el que tú puedas mecánicamente decir el nombre de una fórmula en cuanto la ves y saber perfectamente dónde sale, o lo contrario, que te digan un nombre y tú sepas construir la fórmula, que eso es importante, pero sobre todo el mínimo que quieren garantizar desde la IUPAC, digámoslo así, es que cuando tú veas la fórmula de un ácido o te digan el nombre de un ácido comúnmente utilizado, te salte automático su fórmula o su nombre. En el fondo esto es porque te lo aprendes de memoria, pero no porque su recomendación sea aprenderse de memoria la formulación, sino que la recomendación en el fondo lo que es que hay una serie de ácidos y de sales que las utilizamos tantísimas veces en química que uno ya tiene interiorizado su nombre automáticamente, igual que lo tenemos del agua, del amoníaco o del metano. Entonces tú en la práctica no te tienes que estudiar que al H2O se le llama agua. Y aunque en algún momento dado nos tengamos que estudiar que el amoníaco es NH3 o que el metano es CH4, pero a día de hoy imagino que nadie tiene que andar repasando mentalmente a ver cómo era la fórmula del amoníaco o del metano. Lo más que te puede pasar es confundir una con otra, que todavía estoy alguno que le pasa, pero eso es una confusión, no que tengas que estar mentalmente repasando. Pues con esto pasaría lo mismo. Hay ácidos, y ya vamos a poner ejemplos concretos, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido carbónico, pues que nos tienen que salir solos, porque dan lugar a su vez a tantos tipos de compuestos que la fórmula no tengo ni que pensarla. El ácido fosfórico también, bueno, pues todos esos me tienen que salir automático. Ácido sulfúrico, H2SO4. Ácido carbónico, H2CO3. Ácido fosfórico, H3PO4. ¿Cuál es el otro que he dicho? Ahora mismo no caigo en cuál es el otro que he dicho, pero bueno, pues ácido nítrico, HNO3. Entonces, bueno, pues eso me tiene que salir automáticamente. Porque al final
en los compuestos que nos van a ir saliendo de ácidos, al final, de cara a la EBAU incluso, no hay un ejercicio propio de nomenclatura inorgánica, como sí que lo hay de orgánica. Pero tú lo que tienes que ser capaz es de que si en un problema de disoluciones, de reacciones químicas, de lo que sea, va a aparecer uno de estos compuestos, te van a dar el nombre y tú tienes que saber escribir la fórmula correspondiente. Si te dicen disolvemos 10 gramos de ácido sulfúrico, pues a ti automáticamente lo que se te tiene que venir a la cabeza es ácido sulfúrico H2SO4, ¿vale? Una vez que tienes eso conseguido, si encima sabes perfectamente el funcionamiento, el mecanismo de la nomenclatura, pues mejor que mejor. Y ahí es donde entra lo que estáis viendo en pantalla, el tema de los sufijos de la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional, bueno, por aclarar, ahí pone que no usemos stock con los ácidos usácidos, cosa que ya no hacía nadie, pero bueno, por si acaso no se usa stock con los ácidos. Entonces, lo que usamos, lo que vamos a repasar, por si alguien tiene alguna duda, lo primero es la tradicional. Fijaos que la nomenclatura tradicional, al contrario que la sistemática o que la nomenclatura estequiométrica recomendada por la IUPAC para binarios, que lo que hace es decirme cuánto hay de cada cosa, qué número de átomos hay de cada elemento. La nomenclatura tradicional lo que hace es decirme con qué valencia está actuando cada elemento, pero además me lo dice de una manera rara, porque no me lo dice directamente, es decir, no es un sufijo o un prefijo que me diga mira valencia 2, sino que lo que es un sufijo o complementado con un prefijo que lo que me dice es mira valencia grande o mira valencia pequeña, lo que tenemos aquí, valencia menor, valencia mayor. Entonces, encima esto me lo dice de manera ligeramente distinta dependiendo de cuántas valencias tiene el elemento en cuestión. Como los ácidos se forman por combinación de agua, podríamos decirlo así, con básicamente no metales, pues y los no metales me los puedo llegar a encontrar hasta con 4 valencias, y aquí aclaro una cosa que quizá el otro día no aclaré, esas 4 valencias de no metales que nos aprendemos siempre de memoria, precisamente solo actúan en óxidos, ácidos y sales ternarias. Pero en otros compuestos, como vimos el otro día, por ejemplo, sales binarias o hidruros, incluso los no metales actúan con una única valencia, cuyo valor además suele coincidir con el número de oxidación. Por eso el otro día no hacía falta especificar la valencia del no metal y especificábamos, perdón, la del metal. Bueno, pero aquí sí que pueden actuar con todas sus valencias, podríamos decir, las que tenéis al principio en la tabla que aparece en el documento. Entonces, si el no metal tiene una única valencia, siempre lo acabo en ico. Si tiene 2 valencias, pues la pequeña en oso, la grande en ico. Si tiene 3 valencias, la pequeña apoyándome en un prefijo también, pues diría hipooso, la de medio oso y la grande ico. Y si tuviera 4 valencias, pues hipooso, oso, ico y perico. Aquí, como siempre ya, los que venís de tercero o cuarto de la ESO, pues la típica pregunta es ¿qué pasa con el manganeso que tiene 5? Bueno, primero, el manganeso no es un no metal, es un metal. Y luego, es verdad que el manganeso puede formar ácidos, pero porque con alguna de sus valencias se puede comportar como si fuera un no metal. Es decir, el no metal lo que hace es captar electrones o intentar captar electrones, y el manganeso, en presencia de hidrógeno-oxígeno, pues en determinados momentos puede intentar captar electrones como los no metales. Pero cuando hace eso, no lo hace con cualquier tipo de valencia, solo lo hace con 2 de sus valencias. Por eso, bueno, pues no ha lugar a duda con un elemento de 5 valencias. Pues no, porque aquí no me voy a encontrar 5 posibles valencias, ¿vale? Bueno, podríamos encontrarlo con el nitrógeno, pero no voy a entrar ahí. Vale. Entonces, estas serían las combinaciones y el método típico para construir la fórmula a partir del nombre es, me dan el nombre, deduzco
la valencia del no metal a partir del nombre, lo tenéis aquí en el ejemplo, perbrómico, pues por perbrómico deduzco que el bromo está con valencia 7 y lo que hago es comienzo construyendo el óxido en el que el bromo está con valencia 7, le sumo agua, recoloco los elementos, primero escribo el hidrógeno, primero escribo el bromo, luego escribo el oxígeno, recuento cuánto hay de cada elemento en total, pues aquí hay 2 hidrógenos, pues lo pongo aquí, no hay más hidrógeno por ningún lado, hay 2 bromos, lo pongo aquí y no hay más bromos por ningún lado, y hay 7 oxígenos por aquí y este suelto por aquí, pues 7 y 1, 8, lo pongo aquí. Solo si los 3 numeritos, los 3 subíndices de cada elemento son pares, pues solo en ese caso puedo simplificar. Es decir, en este caso dividir entre 2. Se podrían dar casos en los que pudiera dividir entre 3, pero son bastante raros. Y entonces, pues una vez que ya veo que no se puede simplificar, pues ya tengo el ácido perbrómico, ¿vale? ¿Cómo lo hago a la inversa? Es decir, si me dan la fórmula, ¿cómo saco yo el nombre? Pues si me dan la fórmula y quiero escribir un nombre con alguno de estos sufijos o prefijos, si estos sufijos o prefijos me indican la valencia, pues la manera de decir el nombre es ser capaz de deducir la valencia del no metal en la fórmula. Pues una vez que averigüe la valencia, es simplemente buscar la equivalencia de sufijo en la tabla y decirlo. Pero claro, ¿cómo deduzco yo la valencia? Pues os voy a dar un truco, que ya no sé si está aquí, creo que no está. Así que os digo el truco para sacar la valencia. El truco no es un truco en realidad, es decir, es toda una ecuación matemática que viene precisamente de imponer que en toda molécula de ácido la carga es neutra globalmente. Entonces, lo que el oxígeno que quiere captar muchos electrones ha captado viene de los otros dos. Bueno, pues la fórmula o el truco es muy sencillo, que es cojo el número de oxígenos, lo multiplico por 2, 4 por 2, 8, y le resto el número de hidrógenos, que en este caso solo hay uno, pues 8 menos 1, 7. De esa manera deduzco que la valencia del bromo es 7. Cuando utilizas esto, además, entiendes por qué eh, incluso hoy en día la IUPAC no tanto recomienda aprenderse de memoria sin entender las valencias de los elementos, sino que prima menos ese aprendizaje memorístico de valencia por entender. Como tú en la mayoría de compuestos eres capaz de sacar la valencia, con un poquito que entiendas de formulación, pues puedes asegurarte de que lo estás haciendo bien. Claro, es que ese poquito que entiendas de formulación, más que de formulación sería de química, implica dominarlo muy bien. Porque, por ejemplo, pues si tú sabes que todo halógeno va a tener valencia impar y que el bromo es un halógeno, pues al final dice, pues 4 por 2, 8 menos 1, 7, me da 7 para el bromo, valencia impar, me quedo tranquilo, lo he deducido bien. Pero claro, eso implica a su vez otro tipo de aprendizajes memorísticos. Implica saberte muy bien los grupos de elementos químicos de la tabla, es decir, saber que el bromo es un halógeno. Implica quedarte bien con el tema este de valencias impares, valencias pares, por ejemplo, para los anfígenos, aunque eso también se podría deducir de la configuración electrónica, pero bueno, eso es todavía más complicado. Total, pues que aquí tenéis varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a coger en este. ¿Cómo deduzco la valencia del cloro? Pues 2 oxígenos los multiplico por 2, 2 por 2, 4, resto un hidrógeno, 4 menos 1, 3, pues cloro valencia 3, como el cloro tiene valencias 1, 3, 5, 7, pues está con la segunda más pequeña, que sería, en el caso de 4, oso, pues ácido cloroso. ¿Alguno en el que haya un 2 en el azufre? Pues por ejemplo, un 2 en el hidrógeno, perdón, pues por ejemplo esta, del azufre. Multiplico por 2 los oxígenos, 2 por 2, 4, resto los 2 hidrógenos que hay 4 menos 2, 2, y azufre con valencia 2, si tiene 2, 4, 6, pues es la más pequeña de las tres que tiene, pues sería hipooso, pues ácido hiposulfuroso, ¿vale? Aquí precisamente viene explicado
un poco lo que ya os anticipaba con el manganeso, aunque en este caso nos lo explican con el cromo. En tercero o cuarto de la ESO lo único que os decimos es que los ácidos los forman no metales y que también puede haber cromo y manganeso, pero no nos metemos mucho más. Entonces, el cromo solo puede estar con valencia 6, ¿vale? Como está ahí en esa fórmula, 4 por 2, 8 menos 2, 6. Y entonces, como está actuando con una única valencia, no es que lo acabe en ico porque es la única que tiene, sino que lo acabo en ico porque es la grande, ¿vale? Y entonces, yo de ácido de cromo solo voy a tener el crómico, ¿vale? Y en cambio, el manganeso, aunque ya tiene 5 valencias, en los ácidos solo puede aparecer con la valencia 6 y la 7. Pero aunque solo puede aparecer con la valencia 6 y 7, que uno podría pensar, pues 2 valencias, oso e ico. Pues no. Cuando el manganeso está con valencia 6, análogamente al cromo valencia 6 que lo acabo en ico, pues el manganeso valencia 6 también acaba en ico. No sé si tenemos por aquí algún ejemplo del ácido mangánico. Si aparecerá por algún lado aquí al final. En los ácidos, el mangánico. Aquí ya están los... Bueno, pues el ácido mangánico sería manganeso valencia 6 y el ácido permangánico sería manganeso valencia 7, ¿vale? Entonces con esto ya hemos descubierto, o revelado más bien, uno de los 3 casos particulares que tienen los ácidos a nivel primero de bachillerato. Esta nomenclatura de los ácidos a nivel primero de bachillerato requiere explicar 3 comportamientos extraños. Uno es la presencia de cromo manganeso, pues ya está explicada. Cromo solo actúa con valencia 6, ya se dice crómico, y manganeso actúa con valencia 6 y 7. A las 6 sería mangánico y a las 7 permangánico. Luego también ahí tenéis que el nitrógeno, como ya ocurría tradicionalmente, pues solo actúa con las impares en los ácidos. Vale. Segundo comportamiento extraño de los ácidos oxácidos que ya le habéis estudiado. Bueno, pues que los elementos del grupo de los nitrogenoides, menos el propio nitrógeno, resulta que suelen tener, y el boro también, suelen tener la peculiaridad de poder unirse no solo a una molécula de agua como hacíamos aquí, sino que se pueden unir a una, a dos o a tres. A estos entonces los llamamos, a los ácidos que se forman de esta manera los llamamos ácidos hidratados porque pueden tener más agua de la normal. Y encima además resulta que lo que suelen hacer con normalidad no es lo que hacen los demás, unirse a una molécula, sino que ellos lo que suelen hacer es unirse a tres directamente. Entonces, por eso, para nombrar estos ácidos hidratados, nosotros metíamos 3 prefijos que hacían referencia a el número de moléculas de agua a las que se había unido el elemento. Si se unía a una molécula usábamos el prefijo meta, si se unía a 2 moléculas usábamos el prefijo piro y si se unía a 3 moléculas usábamos el prefijo orto. Pero ya el año pasado os decíamos, el prefijo orto se puede omitir. Le pasa lo mismo que al prefijo mono, que le puedes quitar, si quieres. Y si no quieres, le puedes poner. ¿Por qué le podemos omitir? Porque lo que estos elementos hacen normalmente es unirse a 3 de agua, pues como eso es lo normal, pues el prefijo que indica su normalidad le podemos quitar. Pues bien, a día de hoy ya la IUPAC recomienda no ponerlo. Ya no es que nos diga que lo podemos omitir, sino que nos pide en la medida de lo posible omitirlo explícitamente. Es decir, que no pongamos orto no sé qué, ortofosfórico, sino que si se van a unir, a sumar 3 de agua, pues pongamos el nombre sin prefijo y ya está. Si hubiera una única de agua, pues todavía utilizaríamos el prefijo meta, pero además, por otro lado, el otro prefijo que quedaba, el piro,
también está no recomendado usarlo. Y se trata de nombrar de otra manera que ahora os explicaré. Antes de pasar a esa otra manera, pues vemos aquí un ejemplo, pues el del ácido fosfórico. De hecho, todo esto se estudia porque el ácido fosfórico es tremendamente importante, ya lo sabéis los de biología. Entonces, el ácido fosfórico es tan importante que, siendo un caso particular, pues todo el mundo tiene que conocer perfectamente el funcionamiento de ese caso particular. Entonces, tú cuando ves fosfórico, dices, fósforo es un nitrogenoide, está dentro de estos ácidos hidratados que podríamos decir, no hay ningún prefijo raro, por tanto le tengo que sumar de golpe 3 de agua. Primero hago el óxido de fósforo con valencia 5, aquí le tenemos hecho, y ahora ya sumo 3 de agua. El número 3 afecta a todo lo de dentro del paréntesis, por eso hay 6 hidrógenos, los 2 fósforos de aquí y oxígenos en total, pues 5 de aquí y 3 de aquí, 5 y 3, 8, pues 8. Como los tres números son pares, simplifico a H3PO4, que es la famosa fórmula del ácido fosfórico. ¿Que solo sumo una de agua? Pues tendríamos el metafosfórico. Y ahí sí que habría que decir meta. Entonces le sumo una de agua y se crea un ácido muy parecido a los otros. De hecho, la peculiaridad que tiene el fosfórico es que aquí aparece un 3. Fijaos que en todo caso me sigue funcionando el truco que yo os decía. Es decir, si a mí me dan la fórmula, ¿cómo puedo deducir yo el nombre de esto? Pues lo primero calculando la valencia. 4 por 2, 8, menos 3, 5 y dices, pues fósforo valencia 5. ¿Cómo se dice el fósforo con valencia 5? Pues lo acabo en ico, fosfórico. De hecho, en el modo normal, que sería el ortofosfórico, ni lo piensas, porque como aquí me ha salido valencia 5 y encima veo que la fórmula es rara porque tiene 3 hidrógenos, pues digo, pues eso es el ortofosfórico. Perdón, ácido fosfórico, ni pienso en el orto. En cambio aquí, para decir metafosfórico, es decir que es verdad que tendrías que pensar un poquito más, porque el truco sigue funcionando, 3 por 2, 6, menos un hidrógeno 5, pero claro, ahí, si no te das cuenta de que el fósforo es uno de los elementos que forma ácidos hidratados, se te podría escapar decir sin más ácido fosfórico y estaría mal. Ahí sí que habría que meter el meta. Entonces, cuando tú ves esta fórmula, es verdad que se te tiene que ocurrir que a pesar de que la fórmula tiene apariencia normal, como la de cualquier otro no metal, el fósforo forma ácidos hidratados y ahí hay demasiado poco, podríamos decir. Entonces dices, pues ahí solo se le ha sumado una de agua. De hecho, en el caso de todos estos, que son elementos de valencia impar, va a formar óxidos en el que el oxígeno va a llevar un número impar, que es la valencia impar de estos elementos. Al sumarle el agua, en el caso de sumarle una o 3 de agua, le vas a sumar un número impar a este número impar. Impar con impar te da par, por tanto el resultado van a ser todo números pares, porque el elemento no metálico llevaba números pares, el hidrógeno llevaba números pares y el oxígeno se me queda con números pares. Por tanto, se me va a poder simplificar. ¿A dónde quiero llegar? Pues a que con estos elementos, cuando sumas una o 3 de agua, el numerito que queda en el hidrógeno es precisamente el número de aguas sumados. Ahí hay 3 y se han sumado 3 de agua. Aquí hay un 1 y se ha sumado una de agua. ¿Por qué no digo lo mismo con el 2? Pues porque con el 2 no pasa esto. Porque cuando sumas 2 de agua, ya no se puede simplificar porque te quedan 2 oxígenos aquí que unidos a un número impar te queda otro impar. Pero si sumas 2 de agua es aún más fácil darte cuenta de ello porque te queda una fórmula con números muy raros que te llama la atención según la ves. Que dirías, hasta el año pasado, pirofosfórico. Ahora nos recomiendan nombrarla de otra manera. ¿De qué manera? Y pasamos ya al tercer tipo de compuesto que además no viene aquí explícitamente. Bueno, pues resulta que hay elementos, me voy a ir porque sí que hay ejemplos por aquí abajo. Hay elementos que tienen la capacidad de formar moléculas que se unen
eh, que pueden unirse consigo mismas eh, de manera secuencial. Los tenemos aquí, estos de aquí, ¿vale? De hecho, nos hemos puesto el más típico es el disulfúrico, pero bueno, está aquí el dicrómico que, que es igual que el disulfúrico. Este es el ácido dicrómico, que es H2Cr2O7, y luego está el disulfúrico, que es el H2S2O7. Bueno, pues esos también hay que manejarlos, pues igual que el fosfórico, el sulfúrico, el nítrico, pues son súper típicos. En cambio aquí tenemos el disulfuroso, ¿vale? Pues bien, ¿qué ocurre? ¿De dónde viene esto? Esto se le suele llamar polimoleculares. Lo suelen hacer precisamente el azufre, los anfígenos en general y algún otro, pues véase cromo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es que cuando hay dos moléculas de ácido crómico, que es H2CrO4, pueden unirse entre ellas soltando agua al hacerlo. Entonces, si tú escribes dos moléculas de ácido crómico y las sumas y al resultado le restas agua, te queda esto. Eso se indica con este prefijo, que veis aquí que en todos los casos es di, pero que podría ser tri o tetra, porque el prefijo lo que te indica es el número de moléculas que se han unido consigo mismas. Di es que se han unido dos moléculas de ácido crómico. Pues si tú tienes dos moléculas de ácido crómico, H2CrO4, pues el total de átomos presentes en ellas es coger eso y multiplicarlo por 2. H2CrO4, pues te queda H4CR2O8. Si a eso le restas una de agua que se libera en el proceso, pues a ese H4 le restas 2 y te quedan H2. De cromo, como había 2, porque hemos multiplicado por 2, pues te quedan las 2 que había. Y al oxígeno, si me había quedado O8 y le resto un oxígeno del agua, me quedan los 7 famosos. ¿Vale? Por tanto, pues me queda el ácido dicrómico. ¿Vale? Aquí lo hemos hecho con el cromo, el mecanismo sería idéntico con el diselénico y con el disulfuroso también sería el mismo, solo que ahí el azufre está con valencia 4, ¿vale? Pues bien, resulta que si tú ahora nos volvemos a los ácidos hidratados, resulta que los ácidos hidratados que vienen de sumar 2 de agua también se pueden explicar por este mismo método, es decir, lo que hasta ahora llamábamos pirofosfórico, lo puedes explicar también de manera totalmente complementaria así. De hecho, en vez del pirofosfórico, que aquí no tenemos sí le tenemos difosfórico. El pirofosfórico sería coger P2O5 y sumarle 2 de agua. Si a P2O5 le sumamos 2 de agua, te queda H4P2O7, esta fórmula, que es lo que hasta ahora habíamos llamado pirofosfórico. Bueno, pues ahora la IUPAC recomienda, en lugar de llamarlo pirofosfórico, llamarlo difosfórico. ¿Por qué? Pues, por cierto, no lo había encontrado antes y justo aquí tenemos el crómico y el mangánico, que los estaba buscando y no los había encontrado, pues aquí los tenéis. Vale, pues esto es lo que antes llamábamos pirofosfórico y ahora la IUPAC recomienda llamarlo difosfórico. ¿Por qué? Pues porque también cumple esta regla que os acabo de decir. Es decir, si tú coges el ácido fosfórico, ¿pero qué ácido fosfórico? Pues el que llamamos ácido fosfórico, el H3PO4, y multiplicas por 2 sus moléculas, es decir, unes un ácido fosfórico con otro idéntico a él, pues en vez de H3PO4 pasas a tener H6P2O8. Si a eso le restas una de agua, si a 6 le restas 2 te quedan 4, el P2 se te queda igual y el 8 menos un oxígeno te queda 7. Resulta que hay una explicación alternativa a lo de sumar 2 de agua, que es combinarse consigo mismo y perder una de agua, precisamente. Entonces, por homogeneizar nomenclaturas, pues a los piros
recomiendan llamarlos dis, ¿vale? Recomiendan verlos de esta manera más que de la otra. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminaríamos todos los ácidos ternarios, y que por cierto, ya se me olvidaba, estos compuestos, a pesar de ser así de raros, siguen cumpliendo el truco que os digo para deducir la valencia. Es decir, que me ponen uno de estos. ¿Cómo deduzco yo el nombre? Pues multiplico por 2 los oxígenos, 5 por 2, 10, le resto 2 hidrógenos, 10 menos 2, 8, y digo, es que el azufre no tiene valencia 8, claro, pero es que 8 es la valencia de lo de en medio, y en medio tengo 2 azufres. 8 es la valencia de los dos juntos. ¿A cuánto toca cada uno? A 4. Y azufre con valencia 4 lo acabo en oso, porque es la valencia de en medio. ¿Cómo sé que le tengo que meter este di? Pues porque aquí hay un 2. Y la única manera de que aparezca un 2 en medio de un ácido, en el elemento no metálico de un ácido, solo puede aparecer un 2 en el elemento no metálico si ese ácido es un caso particular. Si no, no hay manera. Entonces, el propio 2 intermedio es el que te dicta el prefijo, que ya os decía que podría aparecer un tri. Si apareciera un tri, lo distinguirías facilísimo porque en vez de un 2 aquí habría un 3. Por cierto, cuando es tri, se unen 3 moléculas de ácido y se pierden 2 de agua. Siempre se pierde un agua menos de las moléculas unidas. Y si fuera tetra, pues se unirían 4 moléculas y se perderían 3 de agua. Vale, pues todo eso de los ácidos. Os recuerdo un poquito todo lo que hemos dicho. Los ácidos los nombramos con tradicional, con el ico, oso, etc. Y básicamente lo importante es dominar claramente los nombres más típicos y conocer los tres comportamientos anómalos dentro de los ácidos osácidos. El primero sería que pueden formarse también con cromo y manganeso, cromo valencia 6, manganeso valencia 6, 7, que algunos forman ácidos oxácidos, sobre todo los nitrogenoides y el boro, pudiéndose unir a más de una molécula de agua, y que luego hay otros, como el azufre, el cromo y alguno más, que puede formar moléculas enlazadas uniéndose moléculas originales consigo mismas. A esos se les suele llamar polimoleculares, pero bueno, a veces ni se encuentra. Vale, ya para terminar lo de hoy, pasamos a los otros compuestos ternarios, aunque se nos vaya un poquito la clase, pero así ya lo tenéis todo de una. Las sales ternarias. Las sales ternarias se forman a partir de los ácidos, sustituyendo el hidrógeno por un metal, ¿vale? Eso se puede ver a nivel más profundo como formación de un ion negativo e iones positivos, que serían los átomos de hidrógeno sueltos, y que ese ion negativo se puede unir a cosas positivas. ¿Y qué son cosas positivas? Metales. Por eso las sales se forman con metales, sustituyendo al hidrógeno. Para nombrarlas seguimos usando tradicional, y lo único que para nombrar la valencia del no metal sustituimos los sufijos oso e ico por ito y ato respectivamente. Esto también lo sabéis del año pasado. Y aquí ya sí que hay que intercambiar valencias, es decir, cuando este ion pues tendría valencia 2, que no hace falta incluso sabértela porque lo que hacemos es donde pone el metal pongo el hierro, en este caso, en este ejemplo que está apareciendo aquí, pongo el hierro y la valencia del hierro la pongo al final del ion correspondiente encerrado entre paréntesis. Entonces, así se forma la sal. Esta es de las sales más complicadas que te puede tocar formar porque lleva paréntesis. Muchas veces desaparece el paréntesis. ¿Cuándo no hay paréntesis? Pues cuando el metal tiene valencia 1, pues aquí no hay que poner nada y por tanto no hace falta paréntesis. Eso ocurre, por ejemplo, con todos los alcalinos y con algún metal de transición que puede presentar valencia 1. Y luego también puede ocurrir cuando el ácido de origen
tuviera 2 átomos de hidrógeno presentes y el metal tenga valencia 2, porque entonces el numerito que lleve el metal va a ser un 2, la valencia del metal va a ser otro 2 y se va a poder simplificar ambos doses y quedarnos sin paréntesis. ¿Cuándo ocurre eso? Pues ocurre a partir de un montón de ácidos y encima típicos, el sulfúrico, el carbónico, al combinarse con elementos de valencia 2 que son todos los alcalinotérreos. Por tanto, es bastante común encontrarte sales ternarias sin paréntesis, que no lleven paréntesis. Aún así, si llevan paréntesis, pues llevan paréntesis. ¿Cómo lo hago al revés? Porque bueno, cuando me dan el nombre, por ejemplo aquí sulfato de hierro 3, no lo he dicho, a partir de la palabra sulfato lo que tienes que hacer es cambiar el ato por ico, cambio ato por ico porque ato equivale a ico, entonces yo ya sé al leer sulfato que esto viene del ácido sulfúrico y entonces tendría que construir el ácido sulfúrico a partir de un óxido con la valencia más alta del azufre, valencia 6, construyo el óxido, le sumo agua, llego al ácido sulfúrico y en ese momento, al ver que es sulfato de hierro 3 o sulfato férrico, podríamos decir, pues sustituyo el hidrógeno del ácido sulfúrico por hierro, valencia 3, que la pongo al final. Ese sería el proceso para construir la sal si me dan el nombre. Igual aquí hay sales muy típicas, pues todos los sulfatos y carbonatos y nitratos son tipiquísimos. Pues más o menos tienes que saber la estructura típica. Vale, ¿y el proceso inverso? Pues el proceso inverso otra vez es sacar la valencia. ¿Cómo saco la valencia? Otra vez aquí no os lo ponemos explícitamente, pero es aplicando el truco que os he dado. ¿Cómo era el truco? El truco con los ácidos era multiplicar por 2 los oxígenos y restar hidrógenos. ¿Por qué restábamos hidrógeno? Pues porque la valencia del hidrógeno es 1. Aquí hay que dar un pasito más. Multiplico por 2 los oxígenos y resto el número de metales presente, como antes, restar hidrógenos, pues aquí resto metales, pero multiplicados por su valencia. Pues aunque haya que dar un poquito más de vuelta, incluso en los casos más complicados como son compuestos con paréntesis, vale el truco. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Pues aquí hay 12 en total, porque el 3 está afectando a todo lo de dentro. Está afectando a los 4 oxígenos de dentro multiplicándolos por 3. Pues en total tengo 12 oxígenos, pues los multiplico por 2. 12 por 2, 24. ¿Qué resto a ese número 24? Los 2 hierros multiplicados por su valencia. Aquí podríais dudar y decir, ya, pero es que el hierro tiene 2 valencias, 2 y 3. ¿Cómo sé que está con la valencia 3? Es que aquí hay un 3. Ese 3 no puede aparecer ahí de otra manera que no sea porque el hierro esté con valencia 3. Todavía podríais dudar un poquito más cuando el hierro está con valencia 2, porque si el hierro está con valencia 2, no va a aparecer ahí porque se va a simplificar con este 2. Y entonces tú vas a ver algo totalmente simplificado, pero bueno, en ese caso deducirás, si se ha podido simplificar es porque estaba con valencia par, por eso se ha simplificado. Entonces al final la valencia del metal la deduces del contexto, aquí el 3 me la dice claramente. Entonces, bueno, pues decíamos 4 por 3, 12, 12 oxígenos lo multiplico por 2, 24, y resto 2 hierros multiplicados por 3, que es su valencia, 2 por 3, 6, 24 menos 6, 18, pues 18 es la valencia de todo el azufre, de todo, porque hay 3 azufres en total, porque el 3 afecta a todo lo de dentro, por tanto hay 3 en total. Si 18 es la valencia de los 3 azufres, ¿a cuánto tocan cada uno? A 6. Y con este truco, pues puedes deducir la valencia del azufre y al ver que es la más grande de todas, te das cuenta que tienes que utilizar el sufijo ico, pero que como estás en una sal, ico es equivalente a ato, por tanto eso es un sulfato, como es hierro con valencia 3, pues sulfato de hierro 3 o sulfato férrico. Aquí te lo dejaría. ¿Vale? Aunque la IUPAC también tiende a usar los números de oxidación para el metal. Y entonces aquí con todo, aquí tenemos todo, un montón de ejemplos y en todos ellos podemos usar el truco de la valencia. Por ejemplo, aquí hay un oxígeno, pues lo multiplico por 2 y le resto un sodio multiplicado por su valencia. Como la valencia del sodio es 1, pues es 1 por 1, pues 2 menos 1, 1. ¿El cloro tiene valencia 1? Sí. ¿De cuántas?
pues tiene 4 valencias en total, es la más pequeña de las 4. Pues lo acabo en hipooso, hipocloroso. Pero como estoy en una sal, en vez de el oso le cambio por hito, hipoclorito. Y como es de sodio, pues de sodio, hipoclorito de sodio. Este de aquí pues sería 3 por 2, 6, menos 2 sodios 4, porque el sodio tiene valencia 1, pues azufre valencia 4 es la de en medio de 3, por tanto hay que acabarlo en oso, pero como oso equivale a hito en las sales, pues sería sulfito de sodio. Este igual que antes, pues lo único que tengo que tener cuidado con el paréntesis, 2 por 3, 6 oxígenos hay en total que multiplico por 2, 6 por 2, 12, y resto un único calcio que hay, pero multiplicado por su valencia, que es 2. 1 por 2, 2. Pues a 12 le tengo que restar 2. 12 menos 2, 10. Pues 10 es la valencia de todo el nitrógeno que hay aquí dentro, que hay 2 en total. ¿A cuánto tocan cada uno? A 5. Nitrógeno, valencia 5, lo acabo en ico, pero como estoy en una sal, ico equivale a ato, por tanto nitrato, y como es de calcio, de calcio. Y luego ya por último, que sepáis que también los casos particulares que venían de los ácidos pueden formar sus sales. Esto va a venir del ácido dicrómico porque hay 2 cromos. Y también sigue valiendo el truco. 7 por 2, 14, menos 2 potasios que hay por 1 que es su valencia, me dan 12. 14 menos 2, 12. Pues 12 es la valencia de todo el cromo presente. Como hay 2, ¿a cuánto tocan cada uno? A 6. Cromo valencia 6. ¿Vale? Pues cromo valencia 6 lo acabaría en ico. Como ico equivale a ato, esto sería un cromato, pero como hay 2 átomos de cromo, esto en realidad es un polimolecular. Esto viene de unirse 2 moléculas consigo mismas, lo que indico añadiendo el prefijo di al principio. Dicromato de potasio. ¿Vale? Por cierto, si veis, la explicación que os estoy dando yo para deducir el nombre es distinta a esta de aquí. ¿Vale? Yo os recomiendo que os quedéis siempre aplicando el truco porque el truco no falla nunca. Es decir, la deducción matemática de la valencia nunca falla. Fijaos incluso en este de aquí, que viene de un caso particular que no habíamos visto. Si tú aquí deduces la valencia del manganeso, pues multiplicas por 2 los oxígenos, hay 8 en total, 4 por 2, 8, pues esos 8 los multiplico por 2, 16, resto un calcio, por 2 que es su valencia, 16 menos 2, 14, pues 14 es la valencia de todo el manganeso. Como hay 2, pues toca a cada uno a 7. Entonces esto vendría de un permangánico, que al ser una sal sería permanganato. Y luego me tengo que dar cuenta de que es un di, porque aunque yo solo veo ahí escrito un manganeso, en realidad hay 2. Si hay 2, es porque esto viene de algún tipo de excepción, que solo puede ser la de que se hayan unido 2 ácidos. Por eso digo dipermanganato. Aquí sería dipermanganato potásico. Ah, no, perdón, no, perdón. No es el dipermanganato. No, porque el 2 este viene de que el calcio tiene valencia 2. No había 2 manganesos desde el principio. Por tanto, sería permanganato de calcio. Sin más, sin el di. ¿Vale? Bueno, pues en principio hasta aquí de las sales. Es verdad que el contenido de hoy era un poquito más complicado, os puede generar alguna duda o si ya os la había generado al irlo estudiando por vuestra cuenta, lo mismo ya se os ha aclarado todo con esto. Si no es así y me queréis preguntar cualquier cosa, sigo estando a vuestra disposición. Dejamos para el final, pues probablemente para el último día, el mismo día 24, un poco de ampliación que viene aquí, que sería la alternativas a esta nomenclatura tradicional para ácidos y sales. Aquí viene un poco de ampliación, entonces yo os voy a explicar esta ampliación y otra. Aquí viene explicada la nomenclatura del hidrógeno, yo también, esta vale para ácidos y sales, pero yo también os hablaré de la nomenclatura de adición que se utiliza solo con ácidos. ¿Vale? Entonces, bueno, con eso ya sí quedaremos por totalmente finalizado el curso. ¿Vale, chicos? Pues nada, un saludo a todos y nos vemos.